quería preguntarte, como estáis en tantos países y tal, Sí. ¿cómo lidiáis un poco con esas diferencias culturales que hay tanto con vuestros empleados como con gente que mandáis para otras empresas, como con empresas? O sea, es que al final hay un montón de agentes en esa operación. Mira, es de las cosas más apasionantes que hay, es el desarrollo de negocio Mm. internacional, pero desarrollo de negocio de implantación, o sea, el irte a un país para implantarte y tal, ¿no? Yo quizás por vocación, porque mi padre era marino de guerra y entonces me contaba cuando ellos hacen el viaje del Juan Sebastián Elcano, que dan la vuelta al mundo. Y entonces, claro, cuando te cuentan las historias del viaje, claro, cuando tú las oyes de pequeño, lo único que quieres es viajar, ¿no? Entonces, la suerte es que yo he podido viajar por todo el mundo y, sobre todo, no es tanto el viajar como el quedarte e implantar una oficina que tiene su punto, ¿no? Entonces, temas interesantes, para poder entender la cultura tienes que estudiar historia. Entonces, a mí lo que me vino muy bien era, pues, preguntar a gente del país, o sea, si te vas a India, oye, ¿qué libro es? Pues tienes que leer Gandhi o tal, o te vas a Turquía y te dicen Ataturk, o te vas a... Entonces, en Ujú. cada uno de los países te lees cuál es el libro que mejor resume la historia de tu país, que sea el más interesante. Tal. Entonces, en cada uno de los países, cuando conoces su historia, cómo se ha configurado el país, la cultura y tal, eso es para mí es la mejor aproximación después para sentarse. Sí, tienes una mentalidad abierta para admirar. Es decir, admirar a Arabia Saudí y no quedarse en el tópico de si eres maricón te cuelgan, Ujú. ¿vale? Que es el tópico de tal, o si eres mujer, no, eso ya lo sabemos. Pero detrás de todo eso siempre hay gente inteligente, gente tal. Ves la evolución de los países, cómo se han formado y tal, y eres capaz de entender mejor cómo hacer negocios y sobre todo cómo fichar gente. Y lo que es más difícil es cómo gestionarlos. Porque claro, no es lo mismo gestionar a un indio del sur que a un indio del centro, que uno del norte. Igual que no es lo mismo que un sevillano que un catalán. Y eso que nosotros somos minúsculos al lado de Ujú. ellos, ¿no? Entonces, no es lo mismo abrir en Shanghai que en Beijing o que en Hong Kong, que no tiene nada que ver. Entonces, el tema es, desde mi punto de vista, estudiar y estudiar historia. Que aparte es apasionante, Ujú. pero y después compartir esa historia con la gente que vas a trabajar o que vas a fichar y tal. Después respetar mucho y escuchar. Y lo de escuchar es fundamental. O sea, el que te cuenten y te vuelvan a contar y te expliquen y tal. Después un tema que es verdad que tiene mucho riesgo, pero que es fundamental, es la confianza. Y la confianza siempre tiene que empezar por uno. Es decir, o tú das toda la confianza, aunque Ujú. después digas, mierda, me han engañado, o tal, ¿no? Pero fíjate, para mí los más difíciles ha sido el norte de Europa, ¿eh? ¿Así? Sí, porque, claro, una empresa de servicios profesionales del sur de Europa, o sea, el sur de Europa está para naranjas, en fin, algo Playa. playa, naranjas, algo de bronceado y poco más. Una empresa de servicios profesionales como que no se acaba de entender bien y tal, ¿no? Si además tiene un componente tecnológico, eso no funcionará ahí. De hecho, en Cateron GmbH, que es la alemana, yo le dije al managing director de ahí, le digo, oye, ni te preocupes, tú eres empresa alemana y listo. O sea, porque el problema de decir, no, nosotros somos una empresa de origen español que tal, es, es durísimo. Y después, el cómo se llevan entre ellos. Porque claro, nosotros, como nos hemos pegado entre nosotros, más o menos lo llevamos. Ahora más bien menos que más, pero más o Mm. menos lo llevamos. Pero es que ellos se han pagado entre ellos. Entonces, los alemanes y los franceses se llevan naturalmente mal. Los holandeses desprecian a los alemanes olímpicamente. Los daneses, tres cuartos de lo mismo por las invasiones que hubo y tal. Los checos, ni te digo. Entonces, toda esa amalgama, los españoles nos cuesta entenderla al principio, ¿eh? Y cuesta bastante. Después, cuando tú decides promocionar a un indio,
porque es intelectualmente fortísimo, no es aceptado fácilmente por un holandés o por un alemán, que son mucho más... O sea, empiezas a ver y dices, claro, nuestra cultura del sur es bastante más abierta, Sí, aunque somos tremendamente complicados, ¿eh? Porque yo, sí. cuando hago las entrevistas de salida de gente, de las cosas que me dicen de los españoles, digo, porque claro, nosotros no nos vemos tan difíciles, pero es que ellos dicen, coño, es que sois dificilísimos. Digo, pero entonces, el factor común ha sido que nosotros no sabemos decir que no. Que damos a entender que no y entendemos que el otro lo ha entendido. Mm. Entonces, claro, eso un alemán no lo entiende. O me despides o no me despides. Pero esto de, bueno, yo creo que no encajas, pero tal, entiende que le estás amonestando, pero que no lo estás despidiendo. Entonces, todas esas cosas se aprenden. Después ya cuando te vas a Latinoamérica es para tirarse por la ventana, que parece que hablan lo mismo, pero hablan distinto. En fin, la verdad es que es apasionante, es precioso, pero yo creo que las dos claves están en estudiar historia y escuchar mucho y no tener miedo a equivocarte en los fichajes de la gente y tal. Sí, es verdad que la historia al final te da un contexto y esa yo creo que es una palabra clave para estudiarla, es el contexto, porque es verdad que hoy en día que hay mucha gente que dice no sé qué persona era mala o no sé qué persona era buena. Bueno, en el contexto en el que estaba, pues había cosas que se hacían así que ahora están mal vistas y simplemente era el contexto en el que vivía la persona. Totalmente. Y entonces el entender tal y después no herir en temas que son sensibles. Es Ya, decir, si vas a Múnich, pues hombre, no tienes por qué irte a visitar los campos de concentración con el tío de Alemania ya. ¿sabes? A tocarle las narices, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que dices, joder, pues en México no entres a saco a discutir sobre las bondades de Hernán Cortés ni a negarlo, pero todas esas cosas con un poco de delicadeza al principio y reconociendo la parte histórica de cada uno de los países y reconociendo y admirándola, de Ujú. verdad, viene fenomenal para que vaya mucho más fluido. Y después la confianza, que tiene muchos problemas después, porque, en fin, yo en Holanda la primera vez la cagamos y la segunda también. La tercera salió. En París la cagamos la primera y la segunda. En México la primera, la segunda y la tercera. En Brasil, primera y segunda. En India no. En India, por eso me gusta tanto hacer. Pero es verdad que es muy divertido, pero tiene su cosa. Sí, luego hay países que además para entrar ahí tienes que conocer a alguien, ¿no? O a una empresa o tienes que tener un contacto fuerte ahí para que te ayude a introducirte. Bueno, el caso de Arabia Saudí es porque tu sociedad tiene que estar participada mayoritariamente por un saudí. Ahí no hay registro mercantil, con lo cual no sabes si el saudí que estás viendo que lleva un Bentley es bueno, es malo, es medio pensionista, es complicadísimo. Turquía, por ejemplo, tienes que tener una licencia especial para poder, igual que Singapur, en Singapur hay una licencia específica para búsqueda de talento. Bueno, en Cuba no te puedes llevar a nadie. O sea, cada uno de los países después tienen unas cosas curiosas, unos requerimientos distintos. El tema de protección de datos no funciona de manera homogénea en los países. Mm. En nuestro caso es un tema que es importante y tienes que ser muy flexible en eso. Sí, sí. No, o sea, yo la verdad es que aprendí esto de admirar las culturas y de entender a la gente cuando viví en China, sobre todo, porque al final eso es como otro planeta. Y yo fue cuando tenía 21 años, creo, estuve un año ahí viviendo. Y ¿En dónde? En Shanghai. no, en Chengdu, que está en el interior, cerca del Himalaya, más o menos. ¿Y ahí quién coño os hablaba inglés? Nadie. Esa es la cosa. Esto es para hacerse vudú, macho, porque claro, es que el problema es que en cuanto metes un pie dentro de China, es que nadie habla inglés. No, no. Yo es verdad que sí que llevo unos años estudiando chino y algo sabía, pero es que luego encima te metes ahí en que tenían un acento Los dialectos. diferente y era una locura.
Y entonces ahí un ejercicio que hacía era, bueno, sigo jugando al baloncesto y ahí jugaba mucho. De hecho estaba en Más el... los bajitos, ¿eh? Sí, ahí Que tenía ahí ventaja. eso tiene ventaja, macho. Sí, sí. Estaba en un equipo como internacional de la ciudad, íbamos jugando por pueblos y tal. Y entonces, pues comíamos y cenábamos con gente que no conocíamos de nada y te forzaba a escuchar sus historias, su contexto. Y luego el equipo en sí, éramos pues gente de distintos países africanos, un canadiense y yo. Y estábamos todo el día en el autobús hablando y al final te dabas cuenta de que por muchas diferencias y tal, todo el mundo tenía unos problemas. De, oye, he quedado con no sé qué chica y no me responde, o en este sitio no sé qué, o las copas han subido no sé dónde. O sea, Total. Hombre, cuanto más te metes en, yo qué sé, la parte de la experiencia, a mí me encanta, ¿no? O sea, yo qué sé, el estar en el desierto por la noche, en una jaima, y entender que eso para ellos es el mar, porque efectivamente el cielo, las estrellas allí son, o sea, flipas lo que es, aparte un frío de cojones, pero es alucinante. Y siguen, o sea, para ellos salir al campo es irse al desierto, y entonces ahí cogen unas jaimas y tal, no sé qué, y con su chimenea y hablan y tal, y todo eso sin alcohol, que tiene mucho mérito. Pues yo qué sé, en India estar comiendo en el suelo con una hoja de banano, y con la mano, que es una cosa muy incómoda porque yo soy zurdo y no se puede utilizar la mano izquierda. Ostras. Ni en India ni en Arabia, porque la mano izquierda la utilizan para limpiarse el trasero, básicamente. Eso era. Y después por un tema de higiene es con la mano derecha. Para mí, a mí me cuesta bastante. Pero aprendes nada, yo creo que es divertísimo hombre, y la riqueza que te llevas personalmente es brutal. Es brutal. Sí. Es lo que me parece que es una... Y te sirve después también desde el punto de vista de negocios para entender nuevas arquitecturas, ver otras maneras de hacerlo. Sí, y es lo que decías antes, que cada persona tiene una manera de trabajar y cuanto más, o de solucionar problemas, mejor dicho, y cuanto más diferente sea, pues claro, esa manera más diferente es para ti también y te abre los ojos. Y ves ángulos distintos, que eso es lo bueno. Sí, nosotros estamos ahora justo viendo a ver si podemos expandirnos o conseguir algún cliente internacional y es un poco también eso, cada propuesta tiene que ser bastante diferente, un poco de acorde a las costumbres del sitio y tal, y es curioso. Sí. Las adaptaciones, salvo los procesos core, que esos creo que es un error modificarlos, porque cuando entras a un país es muy normal que el responsable del país te diga que es diferente. Si no te mantienes firme en lo que son los procesos core, date por muerto, porque va a ser imposible gestionar. Esto en Holanda es que los holandeses no lo hacemos así, es que esto tal, o sea, una cosa es adaptar, pero adaptar no puede ser nunca de los procesos core. Es decir, si, por ejemplo, nosotros, si se filman las entrevistas y es un business case, no way, o sea, se firman y se filman y se filman. No, es que en Holanda, pues en Holanda, si tú crees que tal, te cambio. Pero ese que es un tema que es core y que es lo que unifica, no se va a cambiar en un país porque alguien diga que, ¿sabes? Ya, Y esas cosas pasan. claro, y más cuanto más te expandas, imagino. Sí. Sí, sobre todo con los países del norte que son los que piensan que... Es verdad que desde el sur de Europa se nota mucho, ¿eh? ¿Que tiene un de superioridad o...? Sí, o sea que ellos entienden que, bueno, que está bien eso, las naranjas, la playa, en fin, estas cosas. Pero es verdad que nuestro reconocimiento internacional ahora se está viendo que estamos bajo el mínimo. Y entonces, claro, todas las tonterías que se hacen a nivel Estado Repercuten en... repercuten después a nivel empresarial, porque a nivel empresarial dicen, joder, pues si este es el presidente, imagínate lo que habrá dentro. Ya, Sin ya, entrar pero... en más detalles. Pero ahí también hay un problema, en mi opinión, de lo que es el Estado y de lo que es los incentivos para llegar a ser... Bueno, que tú sabes mucho de incentivos, obviamente, pero Sí, hay un problema ahí de incentivos en la política que, bueno, que incentiva a tremendo, gente que no es la más preparada. tremendo.
Ese es un problema gravísimo que no solamente pasa en España, pasa en todos los países. Sí, Y ese es un drama. Eso es un problema porque cada vez están gestionando más y más y más recursos. Es que cuando empiezas a ver del PIB en cuánto está gestionando el Estado, oiga, es que estos señores, y después cuando ves quiénes lo gestionan, ya es para tirarse por la ventana. ya. O sea, gente que dices, mira, es que no entraría ni de cajero de una sucursal de una caja de tercera. Y nadie lo ficharía. Si no hay más que probarlo. Y dices, oye, alguien sale de la política y se ve dónde están. Ya. Pues